Mis queridos amigos, sean una vez más bienvenidos todos ustedes al Café Espiritual. Vamos avanzando en este camino catequético y en este final de esta catequesis, como les decía el video anterior, en la teología moral, basándonos como siempre en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y para hoy quisiera compartir con ustedes un numeral muy bonito, numeral 431. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? ¿Cuál es el fin de esos preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Quisiera colocar una comparación, obviamente no en los mismos límites porque estamos hablando de realidades diversas, pero más o menos como para que lo entendamos. En la época de nuestro Señor estaban los escribas y los fariseos y los maestros de la ley, unos que conocían la palabra de Dios y la ley de Dios, y otros que se esforzaban precisamente porque el pueblo en lo posible cumpliera sus preceptos. Obviamente, vuelvo a insistir, no haciendo la misma referencia, porque los escribas y los fariseos cometieron el error de simplemente hacer que la gente cumpliera, pero ellos no se esforzaban por cumplir. Más o menos en esa línea viene a aparecer la Iglesia. La Iglesia quiere brindar una orientación, como les decíamos el video anterior cuando hablábamos sobre cuál era el papel o por qué el magisterio de la Iglesia intervenía en lo respondente al campo moral, brindar una orientación a sus hijos. Y cuando hablamos de hijos, somos todos nosotros los bautizados, obviamente desde la perspectiva del ministerio, los obispos, los ministros de la Iglesia, que ejercemos esa autoridad que nos fue confiada para que nosotros como fieles, o todos ustedes como fieles, todos nosotros, como lo queramos llamar, en lo posible cumplamos lo mínimo. Es decir, cuando un sacerdote le dice a uno no olvidemos hacer oración, es porque lo hace en nombre de la Iglesia, para decirle la Iglesia como madre y como maestra nos quiere recordar, nos quiere enseñar y nos pide para que en el crecimiento espiritual uno haga oración. Hace unos días estaba hablando con alguien, una mamá que me decía: padre, es que mi hijo tuvo un problema con un sacerdote y ya no vuelve a la misa, y dijo que ya la iglesia no quería saber nada y los sacerdotes no querían saber nada. Yo le decía a la mamá: tranquilo, no pasa absolutamente nada. Dios sin él sigue siendo Dios. Suena déspota, suena siendo duro. Es la realidad. Si yo como sacerdote no hago oración, Dios sigue siendo Dios. Si yo como sacerdote no celebro la Santa Misa, la misa sigue siendo misa, y esté donde esté, celebro yo no celebre, sigue siendo misa. Pero el que me jodo, perdónenme la expresión, el que me friego, seré yo, porque como sacerdote eliminaré mi vida espiritual. Como sacerdote perderé el amor por la Eucaristía y por lo tanto perderé el amor en el ministerio. Me coloco de ejemplo, pero aplica también para la vida espiritual. Si uno como cristiano no se acerca a Dios, no hace oración, pues no pasa nada. Dios sigue siendo Dios y Dios está en el cielo, y Dios en su omnipotencia y en su todopoderoso, nada se le quita si yo no hago oración. El que me afectaré seré yo como cristiano, porque mi vida espiritual se va a ir menguando, se va a ir acabando, y también yo diríamos también como persona podría ir menguando, podría irme acabando. Por eso la orientación de la Iglesia, vuelvo a leerla, está en eso, para que los requisitos o cumplamos lo mínimo indispensable en relación a la vida de espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y crecimiento en el amor a Dios y a los hermanos. Por eso, como les decía en el último café espiritual, aceptemos con amor las disposiciones de la Iglesia. Nosotros como ministros también aceptamos las disposiciones desde la cabeza del Papa Francisco, lo que nos recomienda a nosotros nuestros superiores, el obispo, los padres superiores. Nosotros también lo hacemos. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos dejemos orientar, nos dejemos formar y nos dejemos guiar. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y pidiendo la gracia de Dios que nos acompañe siempre, les deseo a todos un feliz y santo día.